fue horrible pasar esa experiencia, pero me abrió los ojos a mí que los mercados son un potro salvaje. Lean el libro este de Kindleberger que se llama Devil Take the Hindmost. Entonces dije, no, eso de ser tan ambicioso no es bueno. Para inversiones financieras no es bueno. No se trata de sacar home runs cada vez que te pones en el plato. Se trata de llegar a base cada vez que te pones en el plato. El significado absoluto de riesgo es pérdida irreparable del capital. It's all priced in. Antes de la pandemia ya se venía hablando de esto, de que venía esta cosa que se llama inteligencia artificial. En los portafolios no hay seguro. Y si le querés poner un seguro, el seguro es tan caro que ¿cuál va a ser tu retorno al final de cuentas? Cero. Pegaste el maquetazo y te regresa y te corta el brazo. Es bien delicado el tema ahí de risk management y diría yo que el buen hedge fund le pone mucho coco al risk management. O sea, debería ser el que manda. Bienvenidos al episodio número 3 de One Trillion. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Quique Newville, que fue nuestro maestro de mercado de capitales en la U y tiene mucha experiencia. Les vamos a hablar sobre wealth management, tipos de inversiones y fraudes y cómo evitarlos. Quique, bienvenido. Gracias por invitarme. Qué alegre empezar el 2026 así, a toda velocidad. Sí, buenísimo. Qué bien, qué alegre. Y perdón que se me había complicado en veces anteriores, pero ya estamos aquí. Sí, no te preocupes. Platiquemos. Mira, contanos, ¿quién es Quique Newville? Bueno, pues yo me gradué ahí a mediados finales de los 80s del colegio. Creo que como todo joven no tenés claro todavía qué querés hacer con tu vida, ¿verdad? Dichosos aquellos que ya lo tienen claro desde los 14, 15 años, pero creo que la mayoría todavía tenemos esa crisis existencial de qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar el resto de mi vida. Pues sí sabía que no quería ser doctor porque no iba a pasar 10 años de universidad. Mi mamá decía que posiblemente tenía madera de abogado porque era el que defendía a mis hermanos siempre cuando ellos los estaban regañando o lo que sea, ¿verdad? Que yo sería buen abogado litigante, pero tal vez los números me llamaban un poco más la atención que todo el montón de lectura que requiere ser abogado, ¿no? Y entonces dije, bueno, o tal vez una ingeniería, o tal vez algo que tenga que ver con administración de empresas, donde hay algo que tiene que ver ahí con números. Entonces dije, bueno, creo que la ingeniería es too much, demasiado número, demasiada matemática, me voy a meter algo que sea más término medio, entonces me metí a administración de empresas y finanzas. Sí me di cuenta que habían ciertas cosas que nos enseñaban en la carrera que no eran mi rollo. Por ejemplo, todo el tema de, ¿qué podríamos decir? Toda la teoría de administrar, o sea, tal vez como que las cosas que eran más soft no me llamaban tanto la atención y lo que era más de ponerlo en evidencia y de poder trabajar sobre eso, que eran números, estadística, finanzas, todo eso, me parecía mucho más interesante. Retrocedo un poquito antes de empezar la U. Cuando yo me gradué, yo creo que todavía estaba hungover de la fiesta, cuando fue el crash de 1987. Yo me gradué en octubre de 1987 y el crash fue creo que el 22 de octubre. Entonces mi fiesta posiblemente fue una semana antes, algo así. Me llamó mucho la atención porque, bueno, yo almorzaba todos los sábados en la casa de mis abuelos, llegamos a almorzar a la casa del abuelo, de mis abuelos, y estaban hablando de eso. Yo sabía que mi abuelo siempre había manejado un portafolio de inversiones en acciones, pero nunca me había sentado a platicar con él. Pero él ahí siempre tenía el Wall Street Journal, siempre tenía el New York Times en su casa. Yo no me ponía a ojear posiblemente la parte de negocios, porque pues, a esa edad, 14, 15 años, no lo entendían mucho, pero me ponía a ojear. Y yo sabía pues que mi abuelo tenía algo de plata en acciones. Y me llamó mucho la atención de la conversación que se armó alrededor del tema. Entonces ahí fue donde yo dije, bueno, yo creo que si voy a estudiar algo, creo que me gustaría hacer algo en torno a todo esto que se llama bolsa, que me parece una cosa así como misteriosa e interesante, ¿verdad? Tenía cierto appeal, ¿verdad? Entonces ya cuando me meto en la universidad y ya voy por segundo o tercer año, no te voy a decir que no me costó al principio la parte de contabilidad y finanzas, porque yo no había tomado contabilidad en el colegio, me había metido a sacar un curso así optativo de psicología en vez de meterme a conta.
y sí la tuve que sufrir un tanto con la conta, ¿verdad? Sí, sí. Y cuadrada todo. El que cuadraran las cosas. Kike, y en Exámenes esa- un poco sufridos. Pero bueno, hacia ahí fue donde me paré tirando. Y en esa época era mucho más difícil acceder a la información. Me Sí, parece curioso que esa es otra cosa, que si hubieras querido decir, bueno, yo quisiera entender lo básico de esto, eh, no tenías una biblioteca en donde pudieras ir a conseguir un libro de referencia sobre eso. Tal vez si lo hubieras tenido en la biblioteca de la Universidad Marroquín o en la del Banco Central, el Banco de Guatemala, pero había poco, había que irse a meter en una biblioteca a buscar el libro. Tal vez tenías en mente un libro que querías leer, el típico The Intelligent Investor, que todo el mundo le dice, Sí, seguro. ¿cuál debería ser tu primer libro que lees? El Intelligent Investor. Bueno, seguramente ese no estaba, ¿verdad? O tal vez, bueno, tal vez sí estaba en la Marroquín. La Marroquín tiene muy buena biblioteca. Eh, pero sí, era más difícil entonces empezarte a cultivar el tema. Creo que el Wall Street Journal hizo una cosa muy buena para esa generación y era que sacaron un libretito que no sé si todavía, bueno, ahora existe en PDF, se llama Understanding Money and Investments, que es una lectura que se le recomiendo a cualquier persona que quiera entender lo básico acerca de inversiones. Lo lees fácilmente, trae imágenes, no es texto aburrido y está muy bien explicado. Casi que debería ser lectura obligatoria en secundaria en Guatemala, ya. porque no puede ser que salgas analfabeta en temas de manejar dinero. Toda persona tiene que saberlo. ¿Por qué? Porque toda persona necesita dinero para vivir. Sí, aunque seas médico, Seas lo arquitecto, que lo que seas, sea, te vas a topar con dinero. necesitas tener literacy financiero, ¿verdad? Y entonces, administración siempre con la meta de dedicarte a bolsa. Sí, siempre con la meta de dedicarme a inversiones. Pero imagínate, en ese tiempo no había mucho que hacer de eso en Guatemala, ¿verdad? Entonces, cuando uno deja pasar la vida, y eso es lo lindo de la vida, que hay veces de que no te estás preocupando por las cosas y las cosas van saliendo. Cuando al fin me gradúo y digo, bueno, a buscar chamba, en Guatemala estábamos viviendo los años dorados de la bolsa de Guatemala y habían decenas de casas de bolsa. Entonces dije, bueno, voy a ir a dejar mi currículum a estos lugares para que me entrevisten y a ver si trabajo en una casa de bolsa local. Y alguien me mencionó, también hay alguien que está representando a una casa de bolsa gringa aquí en Guatemala, a Lehman Brothers. Entonces, bueno, fui a dejar mi currículum ahí. Y la buena suerte de que de los fundadores de esa empresa me conocía porque le gusta la aviación y mi viejo es aviador. Mi viejo fue aviador y se jubiló apenas hace unos, no sé, 15, 20 años. ¿Ah? Entonces, cuando él vio mi currículum, dijo, bueno, lo conozco, entrevístenlo. Y pues ahí me salió entonces la oportunidad ahora de aprender no solo acerca de inversiones locales, bueno, realmente no aprendí de inversiones locales, pero aprendí de inversiones fuera, de mercados bursátiles desarrollados, que creo que eso fue un suertazo, ¿va? Porque si no me hubiera quedado trabajando en una casa de bolsa local. La bolsa tuvo su crisis fuerte ahí alrededor de finales de los 90 y la gente perdió fe en la bolsa local por todo lo que pasó. ¿Verdad? Que fue cuando fue la crisis de las agroexportadoras. No sé si están... No, si podrías contarnos Bueno, qué pasó. eh, las, hubo una agroexportadora que estaba especulando en el mercado de futuros de café. Eh, pues ellos operan en el mercado de futuros, pero para fijar, Sí, no para para fijar especular. sus Ajá. precios de venta. Pero dijeron, bueno, tenemos nuestra cuenta ahí de futuros, especulemos. Y posiblemente agarraron un bull market en café y les fue muy bien. Entonces dijeron, ¿y si le ofrecemos esto a la gente, mucha? ¿O saben qué? Mejor no. Y si captamos dinero con pagarés y lo seguimos especulando, pucha, nos vamos a volver trillonarios. ¿Va? Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Y entonces empezaron a captar con pagarés públicos dinero para poder especular en bolsa. Y se les dio la vuelta a la tortilla y no pudieron pagar de regreso sus pagarés y colapsó. A la par de esa crisis de agroexportadoras, ¿va? De esa especulación mal manejada,
estaban un montón de desarrolladores que se habían metido a apalancarse a través de la emisión de pagarés en bolsa para desarrollar proyectos mal diseñados, o sea, mal manejados financieramente o posiblemente con una mala evaluación de mercado si se iba a poder vender rápidamente el proyecto o no. Ya sabes de que un proyecto inmobiliario, si no lo vendes en, no sé, 9 meses, 12 meses, la mayoría, Sí, ahí es donde está el éxito. ya te volaste la TIR, ¿ma? Ya no te deja mucho retorno. Entonces, esto se trae el otro. Y entonces en Guatemala se arma una crisis de liquidez horrible por las pérdidas que eso ocasionó. Y pues obviamente lo que salió en los medios y todo, que estaba en periódicos, en noticias, gente que lo vivió en carne propia, desacreditó el invertir en bolsa por muchos años. Entonces la bolsa ya después, a finales de los 90, principios de los 2000, se puso las pilas de crear una ley un tanto más exigente, un tanto más dura para los nuevos emisores. Porque lo que estaba pasando es que estaba dejando que cualquiera que quisiera emitir, emitiera. Y esa gente se estaba aprovechando de que había una cierta fiebre, una cierta moda, de que la gente quería invertir en pagarés porque las tasas estaban muy atractivas. O sea, lograbas, en aquel entonces, si la memoria no me falla, lograbas conseguir retornos arriba del 25% quetzales. Claro. Ah, la gran- La inflación también estaba un poquito más alta, pero Pero sí, es alto, eran, es alto. eran tasas altísimas. Sí. ¿Va? Podríamos decir que también el mercado estaba pricing correctamente el riesgo. Sí, sí, lo vemos. O sea, Riesgo retorno. yo te presto, pero no te voy a prestar al 10. Te presto arriba del 20 porque me estoy corriendo startup risk. Ajá. Sí. ¿Va? Entonces el mercado cumplió su labor en decirte, aguas con esa tasa, porque esa tasa, a no ser que la inflación esté en 22, no es una buena tasa, Ajá. ¿verdad? Y no teníamos inflación en 22. Teníamos inflación quizás en 6%, 5%. Sí, igual la tasa real te queda en un 20. Sí, te 19. estabas quedando con un montón. Entonces sí, el mercado sí estaba haciendo una correcta apreciación de cuánto deberías de estar percibiendo por correrte el riesgo de darle tu plata a esos startups o esos proyectos un tanto riesgosos. Entonces, creo que mi vida como corredor local se hubiera visto truncada posiblemente por una situación como esa, ¿no? Porque hubieras tenido a todos tus clientes metidos en ese tipo de inversiones. Ajá. Ahora, de mi lado tampoco fue un lecho de rosas, porque cuando yo entro a trabajar, recién salido de la U, te crees muy gallito porque ganaste tus clases de finanzas y tomaste clases con personajes del mundo de las finanzas, pero nunca te han hablado acerca de historia financiera. Y yo creo que después de leer Understanding Money Investments, uno lo que tiene que leer es cualquier libro que le hable a uno acerca de burbujas financieras. ¿Y qué es una burbuja financiera? Es un fenómeno social. Es un fenómeno social y psicológico, llamémoslo así, ¿verdad? Los seres humanos somos organismos bioquímicos guiados por emociones. Y por eso es que seguimos procesos a la hora de invertir. Porque dejar que las emociones te dicten qué hacer, siempre salir mal. Entonces, cuando uno empieza a entender acerca de burbujas financieras, uno se da cuenta que son más frecuentes de lo que uno piensa. Que no es que pasó en 1929 en la época de mis abuelos. O no es que aquí en Guatemala nunca ha habido una corrida bancaria. Porque eso es lo que nos decían en la universidad. Tranquilos, porque aquí en Guatemala nunca ha habido una corrida bancaria. Es que eso no es ley. Eso no existe, no se va a mantener estático. Porque las burbujas se van a dar en algún momento cuando se den las malas condiciones para que haya algún tipo de especulación loca en algo. ¿Ah? Como pasó con el tema de la emisión de pagarés de malos emisores en Guatemala, por ejemplo. Eso fue una burbuja financiera en Guate. ¿Ah? Entonces lo que no te enseña es burbujas financieras. Entonces yo entro a trabajar en 1992 en este lugar y a principios del 94 asesinan a Luis Donaldo Colosio del PRI en México. Ujú. Y a las pocas semanas dejan ir el peso. Y nosotros teníamos, el producto estrella que nosotros teníamos era un producto de renta fija de corto plazo en pesos mexicanos que como el peso tenía un PEG supuestamente con el dólar, estabas, en vez de tener tu dinero en dólares en aquel tiempo, te pagaban quizás 5 o 7%, aquí estabas recibiendo 10, 12%
por estar en México, por correrte riesgo país, México. Matan a Colosio, se hace pedazos el peso y nuestros fondos esos se nos hacen huevo. Porque el PEG es que el peso mexicano y el dólar estaban 1-1. O No estaban a 1-1, o sea, pero podríamos ir de que no había una devaluación. Se mantenía, así como el quetzal se ha mantenido como que muy estable, Ok, ¿verdad? ok. No había una devaluación. Entonces, ¿qué fue lo que ocasionó esto? De que creo que el asesinato de Colosio destapó un montón de cosas y los inversionistas de afuera se llevaron su dinero porque en ese tiempo México estaba booming, había mucha inversión directa extranjera entrando al país. Esa plata se fue rápido. Y luego hubo mexicanos que dijeron, aquí la cosa está poniendo muy incierta, me voy a llevar mi dinero a Estados Unidos. Y la cosa es que en cuestión de semanas el peso se pegó una devaluación como de 30%. A la gran. Entonces nuestros clientes estaban 30% abajo en cuestión de semanas. No te voy a decir que todo el dinero de mis clientes estaba ahí metido, pero había una parte ahí metida. Ujú. Y era un producto para algunos muy tan interesante que ahí querían estar metidos con toda su plata, cero diversificación. Entonces recibimos la llamada de nuestro banquero en Lehman Brothers y nos dice, mucha, con lo que está pasando en México, el México Short Term y el México Dólar. El México Dólar no, porque ese está únicamente metido en instrumentos mexicanos de corto plazo, el renta fija mexicana de corto plazo, en dólares. Y todo esto eran emisiones como del gobierno central, del Banco Central y toda la cosa. Ujú. ¿No? Era como papel AAA mexicano. Pero lo que estaba en el México Short Term, que era en pesos, y te pagaba más que el México Dólar. Eran fondos de Lehman Brothers. Y fue horrible pasar esa experiencia, pero me abrió los ojos a mí que los mercados son un potro salvaje. Que nunca sabes en qué momento te viene una sorpresa como esta. Yo sí intuitivamente sabía el tema de diversificación, no sé por qué, ¿va? Pero yo sí decía, pues meter al cliente solo en un fondo, se me hace que no le estoy haciendo un buen servicio, no le estoy ayudando, lo estoy haciendo posiblemente un daño. Y creo que debería haber una diversificación en el portafolio. Entonces yo a mis clientes les decía, mira, metámoslo en este fondo, en este fondo, en este fondo, y la mayoría hacían caso y pues no se iban únicamente por el México Short Term, que mucha gente sí se fue por ese fondo. Y se iban ahí por rendimiento. Sí, En claro. solo uno. Ajá. Imagínate, vas a estar recibiendo renta fija de 10-12% en dólares, vivís tranquilo con tus ahorros con eso. Ajá. Sí. Sí, sí. ¿Va? Entonces, sí. Y luego me di cuenta, yo soy como un psicólogo frustrado, ¿no? Yo debería haber estudiado psicología y creo que lo voy a hacer. Me gusta leerlo y sigo podcasts de psicología y toda la cosa, pero me di cuenta de algo de la personalidad de la gente con esa crisis y era que los que eran muy greedy les había ido mal. Entonces yo dije, es malo ser muy greedy. Ujú. Fue algo como que se me grabó, que yo todavía estaba en una edad de formación donde me hubiera podido volver greedy. Entonces dije, no, eso de ser tan ambicioso no es bueno. Para inversiones financieras no es bueno. Es mejor ser término medio. Eh, bueno, entonces la gente pierde un montón de plata con esto. A ver cómo le salvábamos la cosa. Entonces hubo que rehacer los portafolios. Algunos de ellos pues tiraron la chamarra, ya no querían saber de nosotros. Los perdimos como clientes. Y entonces me quedaron esas lecciones. ¿Querés tener clientes bien atendidos? Diversificarlos. ¿Querés tener clientes en el largo plazo? Evitarles pérdidas fuertes. Y por eso es de que cuando ustedes me preguntan qué pensás de cripto, qué pensás de Bitcoin, pues creo que debería ser parte de todo mundo en un portafolio ahorita porque es un activo que está emergiendo, Bitcoin. Bitcoin, sí. Es el gorila de los 800 libras de todo ese mundo animal. Ujú. ¿Va? Pero el resto de cripto hay que tener mucho cuidado. Porque puede hacer de que no sirvan para nada. Y lo más seguro es que el 90% no sirven para nada. Más del 90, posiblemente. Yo te diría, Bitcoin creo que sí tiene Sí, Bitcoin. aceptación y puede llegar a evolucionar algo, pero yo tendría mucho cuidado con los otros criptos, con las otras monedas. Eh, entonces, ¿por qué creo que hay que tenerlo? Bitcoin, porque es un activo que creo que está emergiendo y que puede hacer cosas muy interesantes y que tiene alto potencial de crecimiento. ¿Metería más de un 5% ahí? Quizás no. El ST lo Porque que es que no se trata no se trata de sacar home runs cada vez que te pones en el plato.
Se trata de llegar a base cada vez que te pones el plato. Así es como yo he vivido esto y pues que llevo casi 40 años de hacerlo, ¿no? Sí, que muchos buscan pegar el pelotazo en una y ya volverse el corto plazo, volverse millonarios con una o dos que le Sí, peguen y no pensar en exacto. todo en el largo plazo. Swing for the fences, como dicen los gringos, es siempre te pasa la factura. ¿Va? Cuando te quieres ir por lo más, lo más sexy, lo que más está booming, hay que tener cuidado. Hay que tenerlo, pero hay que tenerlo en una proporción medida, que Correcto. matemáticamente haga sentido. Entonces, cuando hablamos de la diversificación, que para mí era intuitivo no tener toda la plata metida en un solo fondo, no creas de que yo sabía Markowitz, de toda esta De la efficient, frontera de efficient eficiencia. portfolio theory y Ujú. toda la cosa, de la frontera de eficiencia. Yo lo hacía intuitivamente, bueno, Sentido metámosle un común. poquito a acciones en Europa, metámosle un poquito a acciones en Estados Unidos, metámosle un poquito a renta fija de alta calidad y metámosle algo a este México short term, ¿va? Entonces mis clientes que estaban en México short term perdieron, pero fue poquito. Ajá. Perdés 30% de tu capital en uno de esos fondos y te pasas a recuperarte al mercado de acciones, si es que todavía te queda estómago para hacerlo, te va a tomar, si bien te va, 3 años en llegar a estar tablas. Un poquito más porque una caída de 30 no requiere 30 de regreso, Correcto. sino que requiere un tanto más, ¿va? Como 40 y pico. Entonces van a ser casi 5 años de estar en el mercado de acciones, suponiendo que el mercado de acciones te dé retornos normales de 10% para estar tablas otra vez. Y si no, quizás te vas a tardar más de eso. Entonces mis clientes pues no tuvieron una caída de 30, tuvieron quizás una caída de 5, de 8. Eso lo podíamos recuperar en Sí. un año, ¿no? Entonces creo que a la hora que uno construye un portafolio también tiene que ver eso, ¿verdad? A la hora que esta cosa me pegue duro, ¿en cuánto tiempo voy a llegar a estar tablas otra vez? Me parece sensato hacerlo así o no. Y es que la gente nuevamente, no nos enseñan historia financiera. Creo que debería haber, incluso en mi curso, ahorita hablando de esto, Ujú. le voy a hacer más énfasis, aunque yo sí les cuento mucho estas historias, Sí, sí. pero creo que valdría la pena hacer un módulo dentro del curso que sea más enfocado a todo este tema de burbujas financieras. Ahorita que estuvimos en Nueva York, Raúl le recomendó a los estudiantes que lean el libro este de Kindleberger que se llama Devil Take the Hindmost. Devil Take the Hindmost. Es un libro que explica acerca de burbujas financieras. Y está también el libro de Confusión de Confusiones, que fue escrito posiblemente ahí como por los años 1600, 1700, de la Vega. Y hay otro de McKee que se llama eh, Manias, Panics and Crashes. Esos tres te van a dar todo lo que necesitas saber acerca de cómo el mercado hay que tenerle cuidado, Sí. porque ¿va? Es un lugar donde si uno no tiene cuidado y no se diversifica puede perder mucha plata. Ahora, eso no quiere decir que lo evites. Correcto. Solo saber manejarlo. Ajá. Eso no quiere decir que lo evites. Simplemente saberlo manejar, porque yo lo vengo haciendo y yo nunca he tenido que decir, tengo que cambiar de carrera porque me fue tan mal que ningún cliente quiere estar ya conmigo. No me ha pasado. ¿Por qué? Porque hay formas hay formas de saberlo hacer, hay formas de poderlo hacer bien. Y uno se va especializando con el tiempo. Ojalá hubiera tenido el grado de especialización ahí a mediados de los 90, a principios de los 90 cuando empecé con esto. Entonces nosotros dijimos, bueno, este negocio de comisiones lo único que hace es quemar clientes. Ujú. ¿Por qué no nos vamos pasando más a un fee-based business? Negocio a base de cargos, un cargo por servicio. Entonces, ¿qué te da un fee? Fondos. ¿Qué es lo que pasa con los fondos? La gran mayoría de fondos no son buenos. Entonces el cliente se mete ahí y se da cuenta que el fondo no le va como debiera y también quema la relación. Entonces tenés que buscar buenos fondos. Entonces empezamos a desarrollar nuestras habilidades para poder hacer una buena selección de fondos y logramos entonces migrar el negocio no tanto de comisiones, más hacia fees y un manejo más estructurado del, del portafolio del cliente. Entonces ya se está acercando más a lo que viene siendo un wealth manager, que el wealth manager quiere crecer tu patrimonio, pero también lo quiere proteger. Cumple también otras funciones, llamémoslo así,
busca eficiencia. Un buen wealth manager te va a estar guiando de cómo te ahorras impuestos, cómo te ahorras honorarios o fees que tenés que pagar, que posiblemente lo podría estar haciendo por una fracción, ¿verdad? Eh, y luego busca transferibilidad, o llamémosle sucesión. En algún momento te vas de este mundo. ¿Qué va a pasar con todo lo que hiciste? Sí, yo también le agregaría a esa pata, psicológicamente también te da un apoyo. Eso creo que es algo muy importante que también Sí, se aporta. estoy de acuerdo contigo. Y si si lo resumimos, tal vez esos 4 aspectos que te dije, viene siendo un framework. Puesto en español, es una metodología. Y las metodologías son fantásticas porque hablamos nuevamente de que somos seres biológicos con procesos químicos en el cerebro que buscan dopamina, buscan rushes Sí, de sí, hormonas exacto. de vez en cuando. Pues que el trading es tan divertido. Es un hit de dopamina. Sí, ¿Ah? exacto. Hasta que ya no. Hasta que en algún momento te Te toca volaste el perder. 70% del portafolio y ya no es un hit de dopamina, sino que entras en pánico. Pero que no sé qué hormona será ahí, pero debe ser cortisol o una cosa así la que te pega. La cosa es de que para evitar de que esa química del cerebro sea la que te está guiando en tomar decisiones, que siempre va a ser va a ser el peor asesor financiero que puede llegar a tener, tienes que seguir una metodología. Entonces, la mayoría de las personas que no son financieros de profesión, pues no saben cómo llevar esa metodología. Entonces, es muy útil para, por ejemplo, un cirujano que es muy exitoso, que está haciendo mucha plata en sus años productivos de carrera como cirujano. Él no tiene tiempo para sentarse a ver su portafolio, para ponerse a ver cómo cómo me voy a asegurar para que mis hijos reciban el patrimonio de la mejor manera posible sin tener que pagar tantos impuestos de herencia, de cómo voy a evaluar mis inversiones que tengo para saber cuáles son ineficientes. No tiene tiempo. Sí. Para él cada hora es un montón de plata, porque la quiere dedicar al quirófano, no a estar viendo otras Correcto. cosas. A lo que se dedica. Ah, un abogado, lo mismo. Un arquitecto exitoso, un ingeniero que se está dedicando a sus cosas. O sea, no tienen tiempo para ver esto. Nosotros tenemos la dicha que trabajamos en esto y nosotros podríamos ser nuestro propio wealth manager. Pero la mayoría de la gente no. Y todavía ahí pues, le pondría una pequeña cereza al pastel, y es que podríamos ser nuestro propio wealth manager siempre y cuando lo hagamos, seamos muy disciplinados y tengamos una metodología que seguimos de forma religiosa. Yo creo que la gran mayoría de la gente no lo hace. Seguro. Empezás con tu metodología y te aseguro que en 90 días estás haciendo ya algo más. Ya te saliste del framework, por alguna razón. Algo que leíste, algo. Entonces, es mejor tenerlo con alguien que sí lo hace de forma estructurada, esquematizada, para evitar estos problemas. Lo otro que te puede ayudar el wealth manager es a filtrar malos agentes. Gente que te va a llegar a visitar, que te va a llegar a ofrecer ideas de inversión, que porque viene bien vestido y de una institución financiera regulada o de renombre, crees que te está haciendo un favor o que te está presentando una oportunidad y posiblemente no. Entonces, en eso también te puede ayudar. Y la mejor forma de abordar eso es teniendo un wealth manager. Sí, Digamos que haga el due diligence. entonces creo que la pregunta sería, ¿quiénes necesitan un wealth manager? Sí, sí. Cualquier persona que tenga un cierto grado ya de complejidad en su patrimonio. Eh, Quiere decir que ya tenés plata en propiedades, en inversiones financieras, que ya tenés hijos, entonces ya hay un tema de sucesión ahí, ¿no? Eh, y lo que a todo el mundo siempre vamos a encontrarnos en todo esto es, hay un costo. Hay un costo y hay formas mejores de hacerlo, en donde puedo hacerlo por menos costo, y hay formas peores de hacerlo, donde me voy a gastar más de lo necesario para para llegar al mismo cometido, ¿no? De cómo invertir, en dónde poner la plata. Entonces sí, el grado, y conforme más complejo se va volviendo, más necesitas al wealth manager. Sí. Dicen que el que no tiene plata, no tener plata es un problema, pero tener mucha plata también es un problema.
Sí, Entonces, el que tiene mucha plata sí debería estar pensando en tener un wealth manager. y digamos, el tema del primer approach al cliente, a ese cirujano o, o arquitecto, ¿cómo se les puede explicar la importancia para que ellos digan, tal vez sí es algo que me debería de pensar, contratar un wealth manager? O Ah, empezar a pues, invertir, ¿no? Hay es de, muchos es de que tocar empiezan. puertas y yo creo que uno les puede llegar a mostrar el por qué es importante que contraten un servicio como este. Va a ser difícil tal vez porque lo que va atado a este tema de wealth management es de que tiene que haber un vínculo de confianza. O sea, tenés que ser una persona que inspira confianza para que alguien quiera darte esa responsabilidad. Porque Sí, para alguien su patrimonio es mucho. Así sea poquito dinero o mucho dinero, es una parte muy importante de su vida y de su estabilidad, de su ego, de, de quién es. O sea, es un montón de cosas. ¿Ah? Entonces, da- soltar las riendas de eso, no estoy diciendo que te tiene que soltar las riendas, pero soltar parcialmente las riendas de eso cuesta. ¿Cuál es la forma entonces que se puede hacer? Es, pues, tenés una experiencia que hablar, ¿va? Tenés casos que mostrarle a él de por qué es importante tener una asesoría en ese tipo en el manejo patrimonial. Tenés una operación que te respalda, ¿va? Tenés un grupo, un equipo de gente que te respalda. ¿Va? Es más difícil hacerlo si sos un one-man show, ¿verdad? Y luego tiene que haber una comunicación clara y franca. No, aquí no escondemos nada, nos reunimos cada cuanto que vos puedas y yo te llevo y te muestro cómo nos está yendo. Eh, Cómo nos está yendo en el performance de tu portafolio, cómo nos está yendo con este tema que estábamos viendo de cómo ordenamos tu plan de sucesión a tus hijos o la educación financiera de tus hijos. Eso es importantísimo, ¿va? Porque hacer plata es difícil, conservarla es aún más difícil a lo largo de las generaciones. sí, Y por eso es de que, y esto no es solo de Guatemala, este es, podríamos decir, es otro fenómeno social. Toma 3 generaciones en perder una fortuna, en la mayoría de casos. El dicho ese de papá trabajador, abuelo trabajador, papá playboy, nieto pobre. No solo sucede en Guatemala, sucede en todos lados. Y nosotros nos dimos cuenta de esto, nos asociamos, nos hicimos miembros de esta asociación de family offices en Estados Unidos y se sorprendían cuando les decíamos que conocíamos familias en Guatemala que iban por quinta y sexta generación. Decían, ¿qué? ¿Serio? No puede ser. Porque ellos sabían de tantas familias de plata que conocían que ya los nietos ya no tenían plata. Ya se la habían acabado. sí, eso también va muy de la mano, no solo en la educación financiera, sino también en la forma que se educa a la siguiente generación en Ujú. cuanto a ser consciente con los gastos, Sí, eh, pues darle importancia. no nacimos con alfabetismo financiero. Lo tenemos que aprender. Y también no se enseña mucho. En el colegio uno No, no lo debería, ve, en y la es un U. pecado. O sea, de- para el mundo moderno, se debería eso debería ser parte del currículum en los colegios desde los años 1940. Sí. No estoy diciendo de los últimos 10 años para acá. Ya deberíamos de llevar 80 años de estar enseñando esto en los colegios. De cómo llevar un presupuesto, Sí, de cómo entender de contabilidad, de cómo leer un balance financiero y que no hacerlo, pero qué te dice el balance. ¿Ah? Eh, de incluso de fraudes, sí. tomadas de pelo. ¿Ah? ¿Cómo saber que puede ser una toma de pelo? Quique, y Ujú. digamos la primera reunión está con un posible cliente, está siempre el famoso IPS, el Ujú. Investment Policy Statement. Sí, ¿Qué te parece si construimos uno así en vivo? ok, Como para simular, pues, qué se sí, pregunta, qué se le da importancia. sí. Eh, ¿Qué debe pensar yo antes de invertir? ¿Qué factores debo tomar en cuenta? Todo es el retorno, todo es el plazo. ¿Qué tengo que ir pensando
principalmente yo como cliente y cómo lo Entonces, la llevas. primera pregunta que te haría yo es, ¿has tenido experiencia invirtiendo? ¿Has tenido experiencia invirtiendo? Sí, ¿En qué? principalmente en bolsa, Public ¿Y equities. en qué tipo de instrumentos? Acciones. acciones. Va. ¿Y por cuánto tiempo? 3 años. 3 años, va. Entonces, sos un inversionista con un conocimiento intermedio de temas financieros. Intermedio para arriba, digamos así. Va. Em, ¿ha- ¿Has pensado en algún compromiso financiero fuerte donde tengas que echar mano del dinero que vas a poner a trabajar? La verdad que no. Entonces no tenés planes de una casa o de empezar un negocio nuevo, algo así, ¿va? Ujú. Todavía no. No, no. Por los siguientes 5 o 10 años, no, va, ok. O 5 años, no. Entonces, ya eso ya te empieza a decir de que puedes tomar un poco más de riesgo. Y bueno, uno no toma riesgo solo por tomar riesgo, ¿no? Ajá. Que puedes buscar mayores rendimientos Por el plazo. por el plazo, exacto. Y eso obviamente va de la mano de que si quieres mayor rendimiento, va a tener un poquito más de riesgo. Sí. Ahora, hagamos aquí la aclaración que hacemos siempre en la UA. El significado absoluto de riesgo es pérdida irreparable del capital. Sí, porque se enseña mucho que el riesgo es la volatilidad. Ay, no. O sea, Ajá. podríamos decir que es una, Sí, es pues. una derivada de riesgo, Ajá. pero no es el significado correcto que se le debería dar. Entonces, nadie quiere tener una pérdida irreparable del capital. Por eso es que te diversificas, ¿no? Sí. Y por eso es que buscas también eh, inversiones que por mucho que pasen tal vez una mala racha, eh, con el tiempo se vayan recuperando. Entonces, eso ya es lo que se hace a la hora de armar el portafolio. Y eso es como, es tan obvio como decir, es un pay to play. O sea, si sos un buen wealth manager, tenés que pensar de que vas a invertir al cliente en cosas en donde no va a existir. O sea, que la probabilidad de una pérdida irreparable del capital es casi cero. No hay nada de cero probabilidad en el universo, pero eso es casi cero. ¿Y cómo se hace? Diversificándose. ¿Por qué? Porque en vez de tener toda la plata metida solo en Nvidia, la tenés en 50 diferentes acciones o 20 diferentes acciones. Tenés una Nvidia ahí que se va al palo, es una 20ª parte del portafolio que perdiste. Eso lo recuperas. Si todo tu dinero está en Nvidia, es pérdida irreparable el capital si en algún momento hay un problema ahí serio, ¿no? Lo otro es, vas a ir a comprar, vas a ir a invertir, no a especular. ¿Qué quiere decir eso? Vas a ir a comprar vehículos de inversión en donde sabes que hay un mérito financiero detrás de eso. Llámese una empresa que vende, crece todos los años sus ventas, tiene un margen operativo bastante predecible, ¿ah? Sabe manejar sus costos y gastos. No es una montaña rusa de costos y gastos, sino que es muy ordenado, muy austero, muy correcto con manejar sus costos y gastos. Y vende algo que a la gente le resuelve algo. O tiene una buena estrategia de negocio, ¿ah? Y entonces ya sabes de que ese negocio, esa inversión sí tiene mérito financiero. O sea, va a ser una maquinita de hacer dinero. Versus un negocio que tiene algo que vende, pero no sabes realmente si tiene una buena estrategia o quién lo necesita, o si es una moda. No tiene muy buen manejo de sus costos y gastos, entonces el margen operativo es muy deficiente. Y pues hay pares que lo hacen mejor, ¿no? Lo puedes comparar. Lo lindo del mercado de acciones es que hay tantas acciones en el mismo sector de negocios que tú puedes comparar entre los diferentes, en los sectores, quién lo hace mejor. Sí. Y ellos son los más campeones. Y en esos te deberías de estar fijando. Y deberías de desechar los que no. Entonces, mérito financiero. Entonces, si tu portafolio está diversificado y encima de todo metido en empresas que tienen mérito financiero, que tienen buen mérito, difícilmente en algún momento vas a perder mucho dinero, Sí. ¿no? El tiempo pasa. Si dejas, como yo les digo, si dejas esas vacas pastando
y nunca las cuidas, puede hacer de que alguno de esos negocios que hace 15, 20 años era muy bueno y ya no sea igual de bueno. Porque los negocios son parte de la vida, van cambiando. Y algunos cambian para bien, otros cambian para mal. Sí. Entonces sí le tenés que dar un cierto seguimiento a ese portafolio para ver qué del portafolio posiblemente se podría sacar y poner a una mejor opción de inversión ahí.